Crea el tono del tinte que tanto buscas sin tanto rollo. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo una técnica súper sencilla para poder crear el tono de tinte que tanto buscas. Anteriormente ya les había mostrado una alternativa para hacer su tinte, para crear el tono de tinte, pero esta alternativa que les traigo es mucho más sencilla. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que se prepara la mezcla. Para hacer esta combinación necesitamos el tinte 8-4. De este solamente voy a agregar medio tubo. Enseguida vamos a necesitar el tono 8-3. De este tinte solamente vamos a agregar un cuarto del tubo. Mezclamos todo súper bien antes de agregar lo demás. Enseguida agregamos media ampolleta. Esta ampolleta es a base de agua. Lo que nos va a ayudar este tipo de ampolletas es que va a acondicionar el cabello. Aparte va a hacer que el tinte no arda demasiado en el cuero cabelludo. Y por último le voy a agregar peróxido de 10 volúmenes. Le voy a agregar solamente 70 mililitros de peróxido. Mezclamos todo súper bien. Como pueden ver, mi cabello está súper deslavado, está opaco, no tiene vida, ni brillo, ni color, ni nada. Y para empezar, el cabello tiene que estar completamente limpio, pero como saben, el cuero cabelludo sucio, bueno, con los aceites naturales que genera el cuero cabelludo. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante y voy a aplicar el tinte solamente en el crecimiento. Voy a ir tomando secciones de 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor. Como pueden ver, tengo un poco de crecimiento de cabello virgen y aunque aplique este tinte no va a manchar el cabello, no lo va a teñir. Me refiero, no va a teñir la zona donde tengo el cabello recién nacido. Esa es la ventaja del peróxido de 10 volúmenes, que solamente va a depositar color. Si hubiera usado un peróxido más alto como 20 o 30, entonces sí me aclararía el crecimiento del cabello. Ya que terminé la parte de atrás, ahora voy a seguir con los laterales, que va a ser uno y uno, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Ya que terminé toda la parte del crecimiento, ahora voy a empezar a aplicar el tinte en largos. Igual voy a empezar de atrás hacia adelante. Ya que terminamos con la parte de atrás, ahora seguimos con los laterales. Ya que terminé de aplicar el tinte en todo el cabello, lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Así es como me quedó el cabello, el tono quedó bastante parejo. Y lo mejor de todo es que no tienes que preocuparte si agregaste más tinte de uno o de otro, ya que en la técnica anterior tienes que tener cuidado de no agregar de más el tinte oscuro, ya que como saben la anterior combinación era un 9 con un 7 para poder hacer un 8. Y si agregabas más del tinte 7, el cabello te iba a quedar oscuro. En esta ocasión no tienes por qué preocuparte, ya que los dos tintes son de la misma altura 8. En este caso lo único que cambia es el reflejo, en mi caso el punto 4 y el punto 3. Y como saben, al combinar el punto 4 con el punto 3 haces el punto 43. También puede ser a la inversa, que puede ser el punto 34. Aquí también dependen las porciones, pero no es tan complicado, ya que solamente necesitas agregar un poco más del tinte que quieras que predomine el reflejo. En mi caso agregué más del 8.4 que del 8.3,
ya que quería que el reflejo que predominara fuera el cobrizo en lugar del dorado. Si en tu caso quieres que predomine más el dorado, agregas un poco más del tinte dorado y menos del tinte cobrizo. Y como pueden ver, es todo, ya que no corres en riesgo de que el cabello te quede oscuro. Pero eso sí, recuerda que el peróxido de 10 volúmenes solamente deposita color en el cabello y en algunos casos puede oscurecerlo. Por eso deben de considerar el tiempo de pose, ya que muchas veces puede ser el tiempo de pose de 5, 15, 20, 30, pero no más de 35 minutos. Si en tu caso crees que no te funciona el peróxido de 10 volúmenes, puedes optar por el de 20 volúmenes. Solo debes de tener cuidado con el crecimiento, de no mancharlo. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta y sobre todo compartir este video. Recuerda compartirlo por donde sea. Y si tienes alguna duda acerca de este video, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios o en mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.